en ti, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por la oportunidad de poder indignamente, porque somos siervos inútiles realmente, indignamente de hablar de su palabra, de su santa y bendita palabra. Sabemos que nosotros ni siquiera merecemos pronunciar, que los ángeles sueñan con hablar de su palabra. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, de inútiles siervos pecadores como somos, nos ha llamado a anunciar y sobre todo a llevar buenas nuevas a un mundo que perece, a un mundo que está cayendo en unas tinieblas pavorosas y no se está dando cuenta. Ojalá, hermano y hermana que me escucha, que usted pueda ser parte de los que están atentos a los acontecimientos, a los sucesos y a lo que se está viviendo. Entonces hoy vamos a hablar de un temita parecido a un tema que se dio anteriormente. Es cierto que lo bueno es malo, porque hermano y hermana que me escucha, una cosa es hacer lo bueno, que usted parece bueno a tus ojos, y otros hacer lo correcto a los ojos de Dios. Son dos cosas muy diferentes que tienen que quedarnos bien claro. A veces hacemos cosas buenas, pero que no son las correctas. Pero como son buenas y no parecen tan malas, nos quedamos tranquilos, nos quedamos sintiendo que estamos agradándole a Dios cuando no es cierto. Y eso lo podemos ver cuando Caín y Abel, cuando Caín le llevó verduras, vegetales a Dios, y a Dios no le agradó, porque no es lo que usted crea que es bueno, no es lo que usted crea que es lo mejor. Tiene que hacerse, tiene que vivirse lo que Dios dice que es. Y Dios no va a poner a hacer cosas que vayan en contra de algo que Él lo que quiere es rescatarnos de las garras del enemigo, que nos ha tenido agarrados por toda una vida, casi una vida entera. Hemos venido arrastrados en las garras de Satanás, llenos de engaños, llenos de mentiras, y como vimos en otro tema, llenos de prodigios engañosos. Entonces, hay un pasaje bíblico, y ahora lo vamos a leer después de la oración, para que nos demos cuenta cómo también Dios, en su gran misericordia, nos advierte en su santa y bendita palabra de lo que está sucediendo. Y ahorita estamos en un acontecimiento cercano, que es la llamada Semana Santa, ¿verdad? Donde casi el mundo entero se vuelca a celebrarla, unos en las playas, pero otros siguiendo ídolos, imágenes, y haciendo cosas que en ninguna parte de la Biblia, porque no hay una sola parte en la Biblia donde se hable de la llamada Semana Santa. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios también y darle gracias por la oportunidad de usted escuchar, porque si usted tiene una oportunidad de escuchar, es una oportunidad que el cielo le está brindando para poder escuchar y estar apercibido. Y en mí, por tener la oportunidad de poder hablar de su santa y bendita palabra. Oramos. Amante Padre, Dios santo, glorificado sea tu bendito nombre. Nos acercamos a ti para que esta oración suba hasta el trono de la gracia. Por medio de tu Hijo Jesucristo, con quien nos diste la oportunidad de que sea el puente entre usted y nosotros. Por medio de él, venimos a abrazar esta santa y bendita palabra. Venimos a que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que ponga en nuestros labios carbón encendido, Señor, para que sea totalmente dirigida por la presencia de tu Espíritu Santo, para que toda persona que por casualidad, por una otra cosa, puso y escuchó el tema, Señor,
también el Espíritu Santo pueda mover esa mente y ese corazón para poder estar atento y deseoso, Señor, de que tú nos hables día a día, momento a momento, porque es segundo a segundo, en cada instante donde, Señor, el enemigo está buscando cómo derribarnos, cómo atacarnos, y es ahí donde necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo, porque humanamente es imposible poder vencer, humanamente es imposible poder levantarnos, humanamente es imposible dejar el pecado. Solo por tu gracia y por tu poder, Señor, podemos levantarnos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y vamos a entrar en el temita, Señor, que tú nos has iluminado. Todo esto, Padre, te lo ponemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos el tema, hermano y hermana que me escucha. Es cierto que lo bueno es malo. Vamos a ir al pasaje que va a ser nuestra columna vertebral en Isaías 5:20, el pasaje que nos va a guiar o va a dirigir casi el tema donde Dios, por medio del profeta Isaías, el profeta que fue muerto cerrado, según he escuchado, 5:20 dice así: ay. Ese ay es una advertencia. Ese ay es como una sentencia. Ay, dice, de los que a lo malo dicen bueno. Entonces estamos viendo, estamos dándonos cuenta que va a haber personas o vamos a estar metidos nosotros, si no estamos apercibidos, a llamar lo malo como bueno. Dice, y a lo bueno, malo. A lo bueno, a lo que es auténtico, a lo que es verdadero, a lo que viene del cielo, lo vamos a poner como malo. Dice, voy a volver a empezar a leerlo para que nos ubiquemos bien. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. O sea, que el enemigo se va a encargar de hacer de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Qué tremendo, hermano y hermana que me escucha. Va a haber momentos en que las tinieblas parecen luz y la luz las van a hacer personas que Satanás va a utilizar, se van a encargar de hacerlas parecer tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estamos viendo terriblemente cómo el enemigo, sin embargo, el enemigo nos va a engañar. Volvemos e insistimos. Y eso lo vamos a estar repitiendo mucho en nuestros programas, de mucho engaño. ¿Por qué? Porque necesitamos, como pellizcarnos, meternos un pellizquito y darnos cuenta el tiempo que estamos viviendo y lo que se nos va a venir encima, lo que se nos avecina. Y tenemos que mantenernos firmes, mantenernos fieles a pesar de lo que veamos, de lo que oigamos, que no sea, que venga de Dios, nosotros nos mantenemos firmes en una verdad. Entonces, ahorita estamos a punto de que se promulgue una ley a nivel mundial, de que los Illuminatis estén formando un orden, y todas esas cosas, acontecimientos que están por venir y que ya están vislumbrándose, que están por llegar, nos tengan nosotros apercibidos. Y Dios pone una sentencia, un ay, y vamos a leer un pasaje bíblico en Proverbios donde hay una sentencia para el que pronuncia esto. En Proverbios 17:15, Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Este pasaje bíblico es como primo hermano de Isaías 5:20, donde dice que va a haber gente que justifica al impío, pero eso es abominación a Dios. Entonces démonos cuenta, y gente que va a condenar al justo, que va a llamar a lo bueno malo. Y
eso también es abominación a Dios. ¿Por qué se vuelve abominación a Dios que gente que juzga al bueno, a lo bueno? Porque hace que muchas personas caigan en ese mal, hace que muchas personas se hundan en el engaño. Entonces nosotros podemos estar ni de parte del impío, ni tampoco tratar de oscurecer lo que es luz. Nosotros no tenemos que ser, nunca podemos ser de los que vamos a ser parte, de los que hacen de las tinieblas luz, y mucho menos hacer de la luz tinieblas. Y mucho menos ser parte de los que se ponen de parte de los impíos, impíos cristianos, impíos que llaman Señor, Señor, impíos que profetizan, impíos que hacen milagros, ni uno se va a poner de parte de eso. Por eso tenemos que estar apercibidos y con el suficiente discernimiento para darnos cuenta que nosotros no vamos a ser parte de esos que van a llamar a lo malo bueno o a lo bueno malo. Y vimos en Proverbios 17:15 que es abominación justificar el impío. Pero para que yo no sea parte de los que justifican el impío, tengo que tener y ser parte de los que tienen una verdad clara y contundente y una visión más allá para poder lograr ver lo que a simple vista no se puede ver a veces. Entonces, vamos a ir a Lucas 23:18 para demostrar cómo Jesús y un pasaje, este pasaje bíblico nos va a demostrar cómo Jesús fue parte de esto. Lucas 23:18. Lucas 23:18. Dice así: mas toda la multitud dio voces. Volvemos aquí, la multitud. Pongan atención, hermano, cada palabra, cada cosa que está escrita en la Santa Biblia de Dios tenemos que analizarlas. Dice que más toda la multitud, o sea, la mayoría, una gran cantidad, dio voces a una diciendo: fuera con este. Con este es Jesús. Fuera, quiten a este. La multitud no se estaba dando cuenta que se estaba poniendo del lado equivocado, porque decía: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Poniéndose de parte de un ladrón, preferían al ladrón que al mismitico gran maestro, al mismitico Dios de los cielos bajado para redención y para salvación. No se habían dado cuenta. Y lo peor es que es la mayoría. Vamos a ir a Malaquías 2. Malaquías 2:17. Malaquías 2:17. Pongan atención, hermano y hermana que me escuchan. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O, si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Hermano y hermana, pongamos la atención al pasaje bíblico. Dice: habéis hecho cansar a Jehová. Que Dios no se cansa, no está hablando de que se sufre cansancio, sino que ya no puede hacer más, ya no puede intentar más. Eso es cansar al cielo, donde Él nos manda un mensaje, nos manda otro mensaje, nos habla una vez, nos habla dos veces, y llega el momento en que ya ha sido tanto el tiempo que nos ha dado, que dice hasta aquí, y eso se llama el cansar de Dios. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y dice, y decís, y hace una pregunta: ¿en qué le hemos cansado? Usted nos está dando cuenta que va a llegar un momento, Dios tiene amor, misericordia, y vino a salvar al pecador, y vino a salvarnos en las condiciones, no importan las condiciones que estemos, pero que tiene un tiempo, y siempre ha habido en la historia un tiempo limitado. Allá en el diluvio se predicó, Noé predicó 120 años, y llegó un momento en que Jesús se cansó. Bueno, que el cielo se cansó. Y no es que se cansó, es que dijo: hasta aquí. Ya no más tiempo, ya no más oportunidades. Y se cierra la puerta. Y nosotros estamos a punto de que la gracia se cierre. Entonces, igual con Sodoma y Gomorra. Pasaron años, pasó tiempo, y se les dio unas oportunidades
para cambiar, para ser transformados, para arrepentirse, para acercarnos al cielo. Pero llega un momento en que también dijo Dios, hasta aquí llegué, ya no más. Y fue cuando sucedió lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Y solo son salvos los que estuvieron atentos, que fueron tanto en el diluvio como en Sodoma y Gomorra, fue pero una super minoría. Ni siquiera podemos decir de 30, 40, 50, 100 personas. Apenas minoría, algo mínimo. Y entonces, hermano, ¿qué tal si el mundo va a vivir en engaño, si el mundo va a estar engañado? ¿Qué tal que nosotros, al cierre de la gracia, se haya cerrado la gracia, se nos haya cerrado la puerta? Porque allá, cuando Noé se cerró la puerta, gritaban para que se las abriera, ya no había oportunidad. Me imagino que en Sodoma y Gomorra sucedió exactamente lo mismo, pidiendo oportunidad y ya no había oportunidad. Cuando se cierre la gracia para el mundo entero, ya no vamos a tener más oportunidad y ojalá que nosotros no tengamos que decir, pero ¿qué hicimos? ¿En qué lo cansamos? Dice, ¿en qué le hemos cansado? En qué decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Porque le cansamos en eso, no importa, yo puedo hacer eso y no importa, Dios no se enoja, Dios me perdona. Y yo puedo seguir haciendo eso y sigo. Y Dios me vuelve a perdonar y sigo y me vuelve a perdonar. Y repercuto en el mismo pecado, ya no una vez, ya no dos, ya no tres. Y quizás se nos va la vida entera en un mismo pecado, pero ya sin ninguna oportunidad. ¿Quién está detrás de Isaías 5:20? ¿Quién es el que está marcando para que la gente llame a lo malo bueno y a lo bueno malo? Pues Satanás, que procura constantemente engañar a los hombres y les hace llamar pecado a lo que es bueno y bueno a lo que es pecado. ¿Entiende, hermano? Que el que está detrás de todo esto tiene que tener bien claro usted que es Satanás, que es el enemigo de las almas, el que está buscando y está tratando, intentando de que usted, si no es de los que están apercibidos, si no es un Moisés, si no es un Aarón, si no es un Pablo en estos tiempos, entonces usted va a ser parte de esos que van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Y quién está declarando esto? Satanás. ¿Para qué? Precisamente, ¿qué está sucediendo? El mundo entero detrás de una Semana Santa que se nos viene ya encima. Y todo el mundo cree que es bueno, porque a simple vista, a aparente vista, no están haciendo malo. En simple apariencia, están siguiendo a Dios. Pero dice Dios en segundo mandamiento, y ahí vemos otra vez en un segundo mandamiento, que no te hagas ídolo de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte. Y menos que los veneremos, dice que ni siquiera venerarlos podemos, y menos rendirles reverencia, y se le está siguiendo en procesión, y se le está siguiendo a unos palos hechos por manos humanas, que tienen ojos y no ven, oídos, dice su palabra en el Salmo 115, oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, y sin embargo los seguimos. Entonces ahí vemos que gente haciendo cosas que a la vista humana, a la vista del hombre, parecen buenas, pero no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que se hagan esas cosas, eso es abominación a Dios, aunque aparentemente son cosas buenas. Y nosotros no vamos a ser parte de ese pueblo que va a llamar a algo bueno como malo o a algo malo como bueno. Entonces, y ahora la pregunta que podemos hacernos es, ¿y cuánto éxito? En lo que hemos estudiado, ¿cuánto éxito ha tenido Satanás en esto? ¿Cuánto éxito ha tenido y cuántas veces, hermanos, se critica a los verdaderos siervos de Dios? ¿Cuántas veces? Y si no son montones de veces las que se critica a los fieles, a los grandes siervos de Dios, porque permanecen firmes, porque permanecen en defensa de una verdad. Y eso nosotros tenemos que ser parte. No importa las críticas, no importa que nos llamen fanáticos, no importa que nos llamen legalistas. Tenemos que ser parte de ese grupo pequeño, muy mínimo, quizás que hasta eso lo asustaría a uno, porque uno dice, pero ya eso, vamos a ser una minoría. Pero tenemos detrás de nosotros a alguien que nos respalda, que es el poderoso, que es Cristo Jesús. Entonces no tenemos por qué tener miedo, sino mantenernos fieles y firmes en una verdad, porque ya hemos visto que era la mayoría, una multitud querían que crucificaran a Jesús y que soltaran a Barrabás. Nosotros no podemos ser parte de una mayoría que está llamando a las cosas que vemos buenas cuando son malas a los ojos de Dios,
porque no hacemos la voluntad de Dios. En Mateo 23, 21 al 23, que ya lo leímos en otro programa, pero vamos a leerlo de nuevo para darnos cuenta que es gente que está proclamando, que está llamando, que está llamando al Señor. Sin embargo, dice Dios, ni os conozco. Dios nos libre a nosotros de ser parte de esos que Dios venga a decir el día de mañana, a ustedes ni los conozco. Dice el versículo, disculpe hermano, Mateo 7, 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos viendo que gente que le dice Señor, Señor, y usted lo verá en las procesiones llamándolo Señor Jesús, y siguiendo y cantando y alabando y todo muy bonito aparentemente, pero eso no es la voluntad de Dios, porque en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar nada referente a la Semana Santa. Dice 22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y puede que en una Semana Santa encuentra yo, hace mis años atrás, cuando practicaba ignorantemente todas esas cosas, porque también llegué a practicarla, fui parte de eso, se me sucedió un milagro con un hijo mío, un milagro aparentemente porque mi hijo fue sanado, digamos, Dios no permitió, pero no fue Dios en ese momento, hasta ahora lo entiendo, después de haber estudiado todas estas cosas me doy cuenta cómo me engañó el enemigo haciéndome creer, porque al final de cuentas él se murió. Entonces, de momento parecía que no le cortaron una piernita por un accidente de tránsito que él había tenido. Sin embargo, pasaron años y se murió. Siempre por el mismo acontecimiento, por lo mismo que había sucedido. Entonces el milagro ni se realizó completo, pero yo me lo creí y sucedió eso que les estoy diciendo, hermanos y hermanas. Entonces yo he vivido en carne propia esto de milagros y señales y prodigios que aparentemente en serio uno se cree, y realmente yo hasta daba testimonio del milagro de lo que había sucedido. El milagro más grande que Jesús puede hacer en tu vida es sacarte de ese pecado en que estás metido, sacarte de ese hoyo donde estás hundido, y Dios lo puede hacer. De hecho que lo hizo conmigo. Yo era también una persona mundana, me gustaban las cosas del mundo, y es increíble cómo cada vez que yo ahora veo y me acuerdo, digo, Dios mío, en qué tinieblas, en qué oscuridad más pavorosa vivía. Y oiga, creía, practicaba y vivía totalmente. Era hasta ministro de la Eucaristía en el Hospital México. Así para que se den cuenta, el hospital más grande aquí de Costa Rica, trabajaba y luchaba y creyendo fielmente. Bueno, me pasó las de Pablo, eso sí, era judía, creía que esa era la verdad auténtica hasta descubrir la verdad, claro, con lágrimas y con todo, porque se produce dolor, angustia, di el paso que había que dar para seguir adelante. Entonces nosotros tenemos que ser parte, hermanos, los que se mantienen fieles a pesar de todo lo que veamos y todo lo que Satanás nos vaya a querer engañar. Entonces sabemos que muchos, lo que estamos viendo aquí es que muchos que los que predican el engaño tienen gran éxito. En cambio, el que defiende de la verdad pasa a convertirse en objeto de crítica y de sospechas. Así es, hermano. Satanás está teniendo éxito y es el que está detrás de Isaías 5:20, ¿verdad? Llamando ay, pero Dios nos dice ay de usted. Entonces tenemos que tener más cuidado en lo que Dios me advierte que en lo que Satanás está obligándome a hacer. ¿Quién deliberadamente a sabiendas mutila su conciencia? Nosotros deliberadamente cogemos nuestra conciencia, la mutilamos y no sabemos distinguir, hermano, entre la verdad y el error. No sabemos distinguir qué es el peligro que estamos corriendo. Tenemos que tener cuidado para saber. Satanás está usando cualquier método. Estamos viendo hasta aquí cómo Satanás está usando cualquier método para que aquellos que pretenden estar del lado del Señor se cieguen los ojos. Para lograr lo que dice 2 Corintios 4:4, y lo vamos a leer para que se cuente. Satanás busca y está buscando cualquier forma para cegarnos. En 2 Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás es el Dios de este siglo. Cegó el entendimiento de los incrédulos.
del que no cree en las verdades. Incrédulo se le llama a aquella persona que aún dice conocer a Dios, pero no se aferra a un escrito está, a una verdad bíblica. Dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio, que esa es la lucha que Satanás tiene. Él no quiere que la luz del evangelio nos resplandezca, dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Satanás más está buscando? Cegarnos el entendimiento, dejarnos en la oscuridad, y que nosotros a la luz la hagamos oscuridad y a la oscuridad la hagamos luz. Entonces, hermano y hermana, vendrán a nuestras iglesias, pero no van a discernir la luz de la oscuridad. Podremos ver la iglesia llena, pero no tienen discernimiento. Entonces, por eso tenemos nosotros que estar constantemente con la palabra de Dios, estudiándola, verificándola, haciendo como hacían los bereanos, que Pablo les predicaba, pero ellos llegaban a la casa a verificar si lo que Pablo les había dicho era cierto o era mentira. Ya, estamos viendo actualmente cómo se predican orgías y lo peor, los que estamos en la iglesia le decimos amén a todo lo que dicen sin ningún discernimiento. Y porque Satanás, donde va a influir en tu vida y en mi vida, es en tu corazón, que es la mente, ¿verdad? La mente, en que tus deseos, lo que tú quieres, lo que tú andas buscando, se te cumpla y usted se siente bien creyendo y confiando que eso que deseabas fue Dios el que te lo dio, ¿verdad? Y entonces vamos a convertirnos en esas personas pregoneras del mal, cuando tenemos que ser pregoneros de unas verdades contundentes, verdades bien claras, verdades afirmadas a la ley y al testimonio, según Isaías 8:20. Porque si no lo hacemos así, es porque no nos ha amanecido, no queremos vivir más en oscuridad. Tenemos que vivir con un sol radiante, con una luz que brille en nuestras mentes cada instante y cada momento. Entonces, Satanás influye en la mente, en el corazón, para oscurecer el entendimiento. Lo llena de tinieblas y para llenar la mente de tinieblas. Eso es lo que hace Satanás. Buscar cómo en nuestra mente nos mantenemos en oscuridad, con ideas anticristianas, con ideas y costumbres de una cultura mundana. Ahí Satanás nos va a ir engañando, nos engaña con ideas anticristianas, nos engaña con costumbres, nos engañan con prácticas impías que hacen y que parecen ser como cristianas. Y que tenemos que tener cuidado, hermana. Vuelvo a insistir y seguiré insistiendo y quizás me canse. No me cansaré de repetir. Satanás con lo que nos va a engañar son con ideas y conceptos y preceptos cristianos, aparentemente, pero que no se están comprobando con un escrito está en la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, tenemos que verificar con la palabra de Dios y también un texto con otro texto, un poquito aquí, un poquito allá, y ir investigando poco a poco hasta darnos cuenta. Como dije antes, y lo vuelvo a repetir, la Semana Santa, ¿dónde dice en la Biblia que se tiene que celebrar? ¿Cuándo se celebró? Cuando Cristo nunca se celebró, estuvo en la tierra. Y ahora viene un momento donde se va a celebrar. En Mateo 15, 8 y 9. Pongan atención a este pasaje bíblico, hermana y hermana que escucha. Mateo 15, 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra. O sea, están hablando de Dios, están pregonando a Dios. Dice, de labios me honra. Por eso vuelvo a repetir que con ideas anticristianas, con costumbres y prácticas tradicionales, son tradiciones, pero eso no es lo que Dios quiere ni es la voluntad de Dios. Y con prácticas impías que prevalecen, que hacen aparecer lo bueno como lo malo, es lo que estamos haciendo. Ya lo que dice el pasaje bíblico. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de, o sea, su mente está lejos de mí.
Y dice, pues en vano me honra. Está diciendo Dios que usted lo está honrando, usted lo está alabando, pero no vale de nada. No vale ante los ojos de Dios. Eso no tiene ningún alabándolo y no vale de nada. O sea, Dios vuelve el rostro. Dice, en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces estamos viendo cómo enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Son cosas que el hombre ha inventado, son tradiciones que el hombre está practicando, pero no es un mandamiento del cielo. Y eso en Primera de Timoteo 4:1 lo dice claramente. Lo que va a suceder al final de los tiempos, al final de la historia, y lo voy a leer para que demos cuenta cómo lo que dice Mateo viene también en 2 Timoteo, dice, pero el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, al final de los tiempos, algunos apostatarán de la verdad, escuchando, oiga lo que escucha, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano y hermana, no se nos para el pelo de miedo. A mí sí me da miedo y me da susto pensar que hay doctrinas de demonios y que al final de los tiempos va a haber todavía más, y dice que apostatarán de la fe, o sea, que creyeron, que tuvieron una verdad y quizás por una señal, quizás por un milagro, por un prodigio, va a apostatar de esa verdad y va a seguir a espíritus engañadores. ¿A dónde dice la Biblia que van a ser engañados? Que en los últimos tiempos van engañados y engañadores. En 2 de Timoteo 3:13. Ahí lo aclara también. Entonces estamos dándonos cuenta que ya son muchas veces que Jesús nos advierte de engaños terribles. Cada pecado que usted repite lo debilita el poder, debilita su resistencia. O sea, entre la tentación, que no es pecado porque hasta Jesús fue tentado, pero acariciar la tentación, usted y yo, hermano, cuando se nos presenta el pecado, es ahí donde tenemos que huir. No esperar a pecar, porque después salir del pecado cuesta más. Nos hemos debilitado en poder, en resistencia, en ceguese los ojos y anula la convicción. Cuando usted convicción es estar convencido de algo. Sin embargo, el pecado, al debilitarnos, ya esa convicción se debilitó y nos volvemos del lado de lo malo, de a lo bueno, llamarlo malo. Y a lo malo lo vamos a llamar bueno. ¿Por qué? Porque se nos debilitó. Por el pecado nos vamos a ir debilitando. En Primera de Juan 1:5, en Primera de Juan 1:5 dice, ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, hermanos, si Satanás nos va a engañar, que es el que está detrás de Isaías 5:20, y nos va a engañar con eso, tenemos que tener bien claro que no hay oscuridad, ninguna tiniebla hay en Jesús. Si nosotros nos aferramos, si nosotros nos apegamos, intimidamos todos los días con Jesús, hermano y hermana, no vamos a caer en el engaño. Va Dios ahí nos revelando el camino paso a paso, poco a poco, a como nos vayamos abriendo, así se nos va a ir revelando el pecado. Si no hay luz, hay sombras. Si hay sombras, no hay luz. Y las sombras no son creadas por Dios. Ninguna sombra es creada por Dios. Cada vez que nosotros nos alejamos de la luz, se nos va poniendo como una cortina. La cortina de la incredulidad alrededor de él. Y así no distinguimos la luz de las tinieblas. Al nosotros a ir
acercándonos, e irnos alejando, acercándonos a la oscuridad, y irnos alejando de la luz, entonces se nos va a poner como una cortina en la mente, en nuestra mirada, y no vamos a saber distinguir la luz de las tinieblas. Vamos a darnos cuenta, según Apocalipsis 17:4, aquí aparece algo muy importante que nos tiene que hacer reflexionar. Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer, nosotros sabemos que mujer, bíblicamente, mujer es iglesia. Mujer es iglesia bíblicamente. ¿Con qué lo demostramos? Con Efesios 5:25, ¿verdad? Bueno, ahora si tenemos chance lo leemos para comprobarlo. Entonces dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, de rojo y escarlata, adornada de oro y platas preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Entonces aquí hay lo que se está revelando en Apocalipsis, que existe una iglesia que tiene una copa, y yo creo que ustedes saben que solo hay una iglesia que tiene una copa, y es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tiene una copa. Pero dice aquí la palabra de Dios que está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mujer tiene una copa, el vino llena del vino del mundo. El mundo está confuso, pero esa iglesia tiene en la copa ese vino confundido. ¿Por qué? Porque se ha bebido ese vino. En Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer. Aquí aparece otra mujer, vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, estamos viendo en Apocalipsis 17:4 una mujer vestida de púrpura. En Apocalipsis 12:1 una mujer vestida de blanco. Estamos viendo dos mujeres, o sea, dos iglesias. Una vestida de púrpura, una llena de abominaciones y una vestida de blanco. Entonces, estamos dándonos cuenta que bíblicamente solo se habla de dos iglesias. Existen en el mundo solo dos iglesias, la pura, la limpia, la sin mancha, la verdadera y el resto. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo? Lo que pasa es que por estar borrachos, que se han bebido el vino de su fornicación, dice la palabra de Dios, al estar borrachos no distinguen, porque usted no le puede hablar a un borracho que entienda, no entiende. Entonces, porque se bebieron ese vino, ese engaño, esas abominaciones y todas esas blasfemias de que habla la palabra de Dios, tenemos que distinguirla para poder saber que solo hay dos iglesias, como lo dije y lo repito de nuevo, solo hay dos iglesias. Una con abominaciones y la otra pura y sin mancha. Entonces, tenemos que saber si solo hay dos iglesias y por qué hay tanta religión, es la iglesia verdadera, la iglesia sin mancha, la iglesia que predica la verdad y el resto. Porque esta iglesia tiene, esa iglesia vestida de rojo, tiene un nombre y tiene hijas. Véalo y verá. En Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente su nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, quiere decir que hay una iglesia que es grande. La madre de las rameras. Y quizás suene muy fuerte, muy duro, pero la Biblia lo llama de esa manera, yo no tengo por qué cambiarle el nombre, la llama la ramera. ¿Qué es una ramera? Una ramera es una mujer que ha adulterado, que ha dejado de ser fiel para convertirse en una mujer infiel. Eso es una ramera. O sea, es un sistema corrupto, en otras palabras. Un sistema corrupto que ha engañado al mundo con tradiciones. Cuando esas son verdades que duelen, pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es espada que corta y tiene que venirnos a cortar hasta los tuétanos. Entonces va a doler, esa cortadura va a doler. Dice, Dios le da una revelación a Juan de dos sistemas, de dos mujeres, de dos iglesias, la iglesia pura y la iglesia prostituta, porque la llama la gran ramera. En Apocalipsis 17:5 la llama, como hemos dicho, la madre de las rameras. Entonces, no solo ella es infiel, sino que tiene hijas
que también son infieles. Entonces, por eso hemos recalcado varias veces que solo existen dos iglesias, la pura y el resto. Ahora, yo no le estoy dando ningún nombre a la pura porque son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, y si quiere que se lo muestro con Apocalipsis 14, dice, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Más claro ni el agua. La Biblia es muy clara, muy, muy clara. Es para que la entendamos todas y tiene la respuesta para todas nuestras preguntas. Todos los días del mundo se levanta una iglesia nueva en el mundo. Todos los días. Ahí aparece una iglesia nueva. Y solo hay dos grupos. La verdadera y el resto. Solo hay dos grupos. Y sin embargo usted oye en el mundo entero hablar de dos iglesias, de que se levanta una nueva iglesia con un nuevo nombre. Y solo hay dos, que es la auténtica, dos mujeres, dos cisternas vestidas de púrpura y la otra llena con una copa de oro. Babilonia la Grande, ramera, se salió de la fidelidad a Dios y se fue a prostituirse. No le fue fiel a Dios, fue a prostituirse. Lo que mantiene pura la iglesia es su fidelidad a Dios. Eso es lo que hace que me mantenga fiel a Dios. Lo que me mantiene pura a mí es porque soy fiel completamente a las doctrinas, a los mandamientos dados del cielo. Eso es lo que me hace una iglesia pura. Eso es lo que me hace una iglesia sin mancha. Una iglesia que se mantiene fiel, ¿a qué? A la palabra de Dios. A lo que dice Dios en su santa y bendita palabra. Ahora, muchas iglesias sacan la palabra de Dios, pero la distorsionan a su conveniencia. No hablan claro. Si nosotros rechazamos la verdad, nos vamos a quedar en tinieblas, hermano y hermana. La doctrina de la Escritura la doctrina de la Escritura empieza a vivir en tinieblas. Empieza, hermano y hermana. La doctrina de la Escritura, si se empieza a vivir en tinieblas, es muy peligroso, porque usted lo que va a hacer es seguir creciendo y seguir aumentando sus tinieblas. En Apocalipsis 14:8 identifica 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Entonces estamos viendo aquí, identificando, porque Babilonia como pueblo dejó de existir. Ahora lo que existe es una Babilonia espiritual, donde la misma Biblia la identifica para el final de los tiempos como la Babilonia existiendo, porque esta Babilonia espiritual nunca desapareció. Fue la religión desde que se fundó Babilonia como pueblo, allá en la Torre de Babel, con Milroy, Semiramis y Tamuz, ahí se fundó esa iglesia, ¿verdad? Entonces, desde entonces hasta el día de hoy, lo que se quedó fue la religión. Como pueblo desapareció, que es donde está Irak hoy. Pero la religión, las costumbres, sacerdotes y sacerdotisas y todo lo que practicaron es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y hemos venido abarcando esas tradiciones y esas costumbres. En Daniel aparecen 4 bestias. Si nosotros vamos a estudiar en Daniel, nos vamos a dar cuenta que aparecen 4 bestias. Y una de ellas, que era la cabeza de la estatua, identificada como Babilonia, pero le hereda su religión a los medopersas. Los medopersas, así sucesivamente, fue heredando hasta llegar hasta Roma pagana. Roma pagana cae, pero queda Roma espiritual. Satanás mueve el trono a su conveniencia, va moviéndose a la conveniencia como le vaya. Y así ha venido. De Babilonia pasó a la religión, cambió de estado a los medopersas. Babilonia siguió medopersas, pero le heredó las costumbres y las religiones. Los medopersas siguió Grecia, pero los medopersas le heredaron las costumbres y las religiones que ya venían de tradiciones babilónicas. Y así hasta el día de hoy. Los medopersas a Grecia, y Grecia a Roma, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, se repite en Apocalipsis 18:4, se repite
Véalo, verá, hermano y hermana. Y oiga voz del cielo, salid de ahí, pueblo mío. ¿Salid de a dónde? Para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia. Salid, debemos saber quién era Babilonia antigua para identificar la Babilonia moderna. La Babilonia antigua ya sabemos que era un pueblo manejado por Nabucodonosor y toda esa historia. La Babilonia moderna es la que ha seguido las costumbres, las costumbres y las tradiciones. El mundo está corrompido y fue repoblado después del diluvio. Entonces, hermano y hermana que me escuchan, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos metidos en un peligro porque venimos arrastrando un tipo de religión que se ha venido propagando por el mundo entero con sus tradiciones y sus costumbres desde épocas antiguas. Y hoy en día hay una Babilonia espiritual que es esa mujer, la gran ramera, que le está haciendo infiel a Dios y que ahora, ya la próxima semana, va a practicar lo que llaman la Semana Santa, que de santa no tiene nada, porque ni siquiera los que los practican correctamente y fielmente están practicando y todo lo que Dios quiere. Eso están practicando lo que a Dios no le agrada. No es la voluntad de Dios que se practique eso. Entonces, hermanos y hermanas, estamos viendo hasta aquí cómo hay una Babilonia literal que existió y hoy una Babilonia espiritual. Entonces, y cómo en Isaías 5:20 repercute de que va a llamarse lo malo bueno y a lo bueno malo, que habrá doctrina de demonios, que habrá milagros, señales y prodigios, y nosotros tenemos que tener bien claro y estar bien apercibidos para no ser parte de ese engaño, para no ser parte de esa falsa religión, para poder pertenecer a Apocalipsis 12:1, que es la iglesia santa y la iglesia pura, la mujer vestida de blanco, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, en Deuteronomio, vamos a leer Deuteronomio para ir ya terminando el último pasaje bíblico, Deuteronomio 4, lo vamos a leer. Deuteronomio 4:15. Alguno que está, figura de animal, que está en la tierra, figura de ave alguna a la que huele por el aire. Y voy a leer el versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos, y les sirva, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó, os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en ese día. Dios lo que quiere, y voy a leer el versículo 23 y 24, Dios lo que quiere es que seamos parte de ese pueblo que Él sacó con mano. Entonces, hermanos, está viendo que Dios nos está advirtiendo en Deuteronomio que no nos hagamos ninguna imagen, que no nos hagamos nada de lo que Él prohibió para poder vivir esa religión auténtica, porque nosotros estamos siguiendo sacerdotes y sacerdotisas. Eso no existe en la religión cristiana.
Eso viene de la religión babilónica. Los egipcios adoraban al dios Sol. Ellos tenían muchos ídolos y muchas idolatrías que se han venido pasando en la India. En la India también miles de altares. En la India hay 33,000 dioses que adoran. Imagínese usted, hermano y hermanas, hasta donde estamos llegando, ¿verdad? Estamos viviendo en el siglo XXI y estamos todavía adorando a ídolos y a animales como cosas a eso se le llama, a todo esto que hemos visto se le llama el vino de Babilonia, que es lo que esa mujer de Apocalipsis 17:4 tiene en la copa: abominación y abominaciones y el vino de fornicación, el vino de Babilonia, ¿verdad? Entonces, en la Iglesia Católica hay santos para cada trabajo, hay santos para cada enfermedad, fechas para cada santo, ídolos para todo, y se les llama, nada más que no se les llama ídolos, ahora se les llama santo. Entonces vamos a, hermano y hermana, ojalá que le haya quedado bien claro que estamos corriendo gran peligro y que tenemos que dedicarnos a escudriñar más y con más aferro la palabra de Dios. Vamos a hacer la oración pidiéndole a Dios también nuevamente que nos libre de todo esto. Oramos. Amantísimo Padre Dios, glorificado sea tu santo nombre. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de haber pregonado tu palabra, Señor, esperando que nuestro entendimiento se abra, se aclare y se pueda, Señor, vivir en esa verdad, entenderla, comprenderla, Señor, y no cegarnos a nuestro entendimiento, a nuestro yo, sino negarme, Señor, para poder decirte: aquí estoy, Señor, aquí estoy, háblame, que tu siervo escucha. Esas tienen que ser nuestras palabras: hágase tu voluntad y no la mía. Toda mi voluntad, todo lo que voy a hacer yo, que no entre en territorio babilónico, sino que, como dijo Apocalipsis 18, salir de ahí, que sea parte de esos que pueden salir, Señor, de las tinieblas a la oscuridad, que no sea yo parte de esos que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, porque ser parte de Isaías 5:20, hay una sentencia, y aparte de eso sería dirigidos por el enemigo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que Dios los bendiga. Amén y amén. Tan triste, tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su